Andrés Asiaín, ¿cómo te va? Buen día. Juanjo Barrios te saluda de Radio La Voz. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda usted, Andrés? Hace mucho tiempo que no conversamos y bueno, hoy queríamos charlar un ratito con usted sobre todo la situación y un balance que haga usted como economista, reconocido economista a nivel nacional. ¿Cómo ve la situación económica del país? Mira, yo obviamente veo que la situación está bastante compleja, ¿no? En materia de todo lo que es la actividad interna, el bolsillo de la gente, que todavía, bueno, estamos ya en el mes de mayo, muy pocos gremios han cerrado paritarias, y de los que han hecho, muy pocos han cerrado paritarias que uno piense que van a poder recuperar el poder de compra del salario frente a los aumentos de precios. Vemos que en materia justamente de inflación, la política del gobierno está siendo inefectiva, que continúan con una receta de pensar que la inflación es un problema monetario y que se soluciona subiendo la tasa de interés para colocarle VAX y sacar dinero de circulación, o sea que para que los bancos y los particulares le den la plata al Banco Central a cambio de los intereses que le pagan por las LEVAC, y que sacando esa plata de circulación va a haber menos plata, entonces va a haber menos inflación. Vienen con esta receta hace 1 año y medio y no para la inflación, porque en realidad la inflación en Argentina no es un problema monetario, digamos. Es un problema ya inercial, que a vos te enchufan un 30% de aumento en el alquiler. Imagínate que la señora que te alquila no le importa lo que haga el señor Sturzenegger con la tasa de las LEVAC. Lo mismo si estás endeudado en un crédito al consumo con una tasa del 60%, o sos un empresario pyme que tiene un descubierto en cuenta corriente con una tasa del 40%, necesitas la inflación simplemente para cubrir esos aumentos o esas tasas. Entonces, cuando hay ese tipo de inflaciones, no funcionan las políticas ortodoxas de subir la tasa de interés para sacar dinero de circulación, pero el gobierno no da cuenta de esto porque se ve que sus funcionarios estudiaron un único modelo que se aplica en Estados Unidos, en Europa, pero no en Argentina, y se ve que a esta edad ya no les da, digamos, la intención de leer nuevas cosas, ¿no? Por eso hace 1 año y medio que vienen fracasando con su política antiinflacionaria, pero continúan en la misma senda. Y por lo visto no van a dar marcha atrás, quieren seguir con esta misma política. ¿Qué se podría llegar a hacer, vos como economista, cómo lo ves? ¿Qué es lo que cómo podría ser hacer un volantazo ante todo esto? No, está claramente que en materia de inflación lo que tienen que hacer es exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Cuando vos tenés esta inflación inercial que ya está incorporada en contratos de alquiler, en créditos, que después se traslada entonces en los reclamos salariales de la paritaria y que son trasladados a precio por los empresarios, vos lo que tenés que lograr es tratar de ir bajando la nominalidad año a año, si querés hacer un plan gradualista, o una política de congelamiento de precios y acuerdo social, si querés hacer una política, podemos decir, de shock antiinflacionaria. Cualquiera de las dos recetas no se están haciendo, y por el contrario lo que se hace es lo peor que podés hacer en ese tipo de inflaciones, que es, por un lado, indexar y a menor plazo la economía. ¿Qué es esto? Sí. Cerrar paritarias a 3 meses, a 6 meses, con cláusulas gatillos, crear una moneda indexada como el UVA y empezar a distribuir créditos y contratos todos indexados por inflación. O sea, exacerbás la indexación de la economía, y por el otro lado, mientras haces eso, le pegás fogonazos a precios claves de la economía como para que la inflación se vaya bien para arriba. ¿Qué es esto? Aranguren con aumentos brutales del gas, de la electricidad, del GNC, de las naftas, cuestión de que cualquier posible estabilización de precios se vaya al demonio y que esos golpes sobre precios clave de la economía después sean trasladados con creces a los contratos de crédito, de salario, de alquileres por esta permanente indexación. O sea, lo que están haciendo es la política opuesta a todo lo que hay que hacer ante el tipo de inflación que hay en la Argentina, porque hay un error de diagnóstico de que se creyeron que la inflación era porque el gobierno anterior emitía y gastaba mucho, y no reconocen el error porque no conocen otra teoría, porque en general, lamentablemente nuestras clases dominantes fueron perdiendo gran parte de su capacidad, incluso cultural. Hoy son en general
mediocres estudiantes de institutos privados que son repetidoras de algún modelito o doctrina importada de unas escuelas del exterior, ¿no? Así como han dejado de ser dueños de empresas para ser CEOs de empresas extranjeras, o sea, empleados administrativos de una multinacional, han perdido también su interés y culto, por lo menos para tener una formación como clase dirigente, y tenemos esta mediocridad reinante entre los funcionarios. Bueno, pues ya lo dijo el presidente, lo dijo el del Banco Central, no hay plan B, o sea que van a seguir insistiendo en esta receta, no sé hasta cuándo, ¿no? Vamos a seguirnos golpeando la cabeza contra la pared como animalitos. Andrés, y esto es una pregunta bastante dura, porque hay que hacer preguntas duras. ¿Qué opinas vos cuando escuchás que te dice, sí, porque por culpa de la gestión anterior estamos ante esta situación? ¿Qué opinas vos sobre eso? Mira, yo creo que mirar, podemos decir, muy parcialmente la realidad. Si uno hace un balance de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, uno lo que puede decir es que en esos 10 años, en el lado positivo, desendeudaron al país, que antes estaba manejado desde afuera, control remoto por calificadoras y organismos internacionales de crédito, crearon un par de millones de puestos de trabajo, jubilaron un par de millones de jubilados que no tenían acceso a la jubilación, mejoraron la cobertura de seguridad social con las asignaciones universales y lograron un nivel de producción que aún en su peor momento, en los años 2014-2015, era más o menos la mitad por arriba del mejor año de los 90, ¿no? Esto en el balance positivo. En el lado negativo dejaron una inflación muy alta y unas cuentas externas de la economía complicadas en términos de que el nivel de dólares estaba al límite, ¿no? Ese sería el lado negativo, con cierto retraso cambiario al momento del cambio de gestión. Uno se hace, ese es el balance. Si uno lo compara con la triste historia de los gobiernos argentinos, es un lujo. Digamos, obviamente había problemas, sí, el mismo problema que tuvo Cristina durante su último mandato. Ya el resultado externo no era tan favorable, había una inflación alta y el nivel de reserva ya no era tan elevado. Ese problema enfrentó Cristina durante el último mandato. Presentarse a elecciones y presentar eso como una herencia explosiva, es decir, bueno, hermano, lo hubieras dicho antes que te presentaste, que no te podías hacer cargo de esa situación. No te presentaste a elecciones de Suiza, de Noruega, sino de la Argentina, donde había un proceso de crecimiento que había encontrado un techo. Ahora, los argentinos lo que queríamos es, a partir de ahí, soluciones para crecer sobre ese techo y pensar que era el techo del primer piso y que íbamos a edificar el segundo. Una Argentina que no iba a dar marcha atrás con los logros, con el desendeudamiento, con el crecimiento de la producción, con el crecimiento del empleo, con el crecimiento de la jubilación y la seguridad social, sino que con eso como piso iba a tratar de resolver los problemas, el déficit energético, el déficit habitacional, la necesidad de desarrollar sectores de industrialización con capacidad exportadora, el problema de las economías regionales, o sea, dar solución a los problemas que había y que no se habían logrado solucionar. Bueno, lamentablemente los problemas que tenía el gobierno de Cristina Kirchner durante el último mandato debilitaron a ese frente político y le abrieron el espacio no a gente que vino a solucionar el problema que había, sino a sectores conservadores que aprovecharon el debilitamiento del proyecto político más popular por esta situación de que no lograban resolver estos problemas para dar marcha atrás con todos los logros, ¿no? Y creo que es lo que estamos viviendo. Andrés, creo que hace un año te hice una nota, año y medio aproximadamente, y te dije, ¿qué me recomendás que haga en la cuestión estratégica económica? Me diste un par de tips al aire y los hice, y me fue bien. Ahora te la vuelvo a preguntar. Yo te tengo como mi economista de cabecera. Por ejemplo, los dólares. Los dólares fue muy acertado, porque en su momento creo que el dólar estaba en 12 pesos más o menos. Compré algunos dólares y los guardé. No mucho tampoco. Y lo otro fue, compren aceite, compren esto, tengan guardado y aumentó el aceite, pegó un salto el aceite tremendo. ¿Cuál sería el tip ahí como para graficar y terminar esta nota? No, sí, bueno, yo te voy a tirar un tip. Si avanza el plan de Aranguren, sí, y tenés un auto GNC,
vendelo, porque quieren llevar el precio diferencial a la nafta. ¿Ah, sí? Eso es un tip. Regalanos uno más regalanos. Vamos con ese. Bueno, te agradezco un montón, amigo. Como siempre, nos cambiamos de medio de comunicación, ahora nos vinimos a Radio La Voz y agradecerte, Andrés. Te tenemos mucho cariño desde acá, desde nuestra provincia. Sos una de las personas más autorizadas para hablar. Creo que siempre estuviste con la palabra justa. Así que, Andrés, te mando un abrazo grande y el cariño desde acá de La Rioja, ¿eh? No, el abrazo para vos y para todos tus oyentes. Un abrazo grande. Andrés Aciaine es el director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en Buenos Aires.